Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bendiciones, mis amados hermanos, agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da un día más de estar anclados en su palabra. Nuestra lectura del día de hoy la ubicamos en Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuestra reflexión hoy es diligencia versus sacrificios. El Señor nos ha venido diciendo que nosotros podemos ser transformados por su Espíritu a través de lo que produce la palabra en nuestra vida. Somos transformados y cada día vamos creciendo y vamos siendo más excelentes para Él. Esa transformación no viene de nuestro esfuerzo, sino que es algo que se produce a través de la gracia que el Dios imparte a nuestras vidas, sobre todos aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón. Esa renovación se da día a día por medio de Jesucristo. La obediencia que surge en un corazón que ha sido tocado por Dios, que ha tenido un encuentro con Dios, que ha nacido de nuevo. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo no se propone pecar, no se levanta iniciando el día con el propósito de pecar, porque el que es nacido de Dios no peca. Esto no quiere decir que más nunca no vuelve a cometer un error, un pecado. Lo que quiere decir es que esta persona que ha nacido de nuevo no está pensando en cómo cometer pecado, sino que está siempre en su corazón con todo el deseo de amar y seguir a Jesús. Y la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10 nos dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es claro, como vemos en este pasaje, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En la práctica, o sea, la práctica del pecado. Entonces, hablando acerca de esa transformación que Dios va haciendo en nosotros, se va llevando a cabo por el propósito que nosotros hacemos en seguir al Señor. Nos proponemos no practicar el pecado, nos proponemos servir al Señor, nos proponemos obedecerle porque sabemos que Dios está demandando de nosotros obediencia y no sacrificios. Y veíamos el ejemplo lo que le pasó a Saúl por no obedecer al Señor. El profeta Jeremías también nos dice en el capítulo 7, 21 al 23, que
Dios no está buscando sacrificios de nosotros, que Dios desea nuestra obediencia. Es más, Él promete que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. En ese orden de ideas, entonces Dios está pidiendo de nosotros obediencia, no sacrificios. Pero pudiéramos decir, el esforzarme por seguir a Dios y el esforzarme por ser diligente se convertirá en algún momento en un sacrificio. ¿Cómo sé que estoy esforzándome y no haciendo sacrificios para Dios? Siempre que nosotros reemplacemos la gracia que Dios otorga en nosotros y esa confianza que nos da de que somos salvos por fe, si empezamos a reemplazar nuestra confianza en Jesucristo y la vamos colocando en lo que hacemos, entonces estamos haciendo sacrificios para Dios. ¿Me voy a entender? Si lo que yo hago para Dios, mis esfuerzos, mis sacrificios, la diligencia que hago para Dios, empieza a reemplazar mi confianza en el Señor, empiezo a descansar mi salvación en eso que hago, entonces eso ya se está convirtiendo en un sacrificio. Yo debo tener la plena certeza que soy salvo por fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe, nos dice Efesios capítulo 2. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Y el Señor dejó esas obras, dice que están determinadas para nosotros, para que andemos en ellas. Entonces, nosotros no podemos desplazar la gracia, el poder del sacrificio de Cristo en la cruz por lo que hacemos y empezar a confiar en lo que hacemos como si fuese el mismo nivel de lo que Cristo hizo en la cruz. Espero darme a entender. Entonces, cuando yo amo a Dios, me esfuerzo por amarlo, me esfuerzo por seguirlo, me esfuerzo por servirle, pero eso no reemplaza el sacrificio de Jesús. Mi confianza, mi seguridad, mi paz, mi salvación están ancladas en Jesucristo, no en lo que yo hago por Él. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, porque al seguir al Señor, entonces no voy a decir, ay, Dios no quiere sacrificios, entonces yo no me voy a esforzar por seguirlo. Nosotros tenemos que ser diligentes, esforzados, y en algún momento en nuestra fe, en el seguir al Señor, y en estos tiempos que son difíciles, tendremos que ser enérgicos, en algún momento tendremos que ser aguerridos y mostrar con valentía que somos cristianos. Y si se nos demanda acerca de nuestra fe, tenemos que estar dispuestos a darlo todo por nuestro Dios. Pero ese acto nunca reemplazará el sacrificio de Cristo, porque soy salvo por lo que Él hizo por mí, no lo que yo haga por Cristo. Pero me debo esforzar en vivir la fe cristiana. Me debo esforzar y debo proponerme todos los días en servir al Señor. Debo ser diligente. Si tengo poco tiempo en el día para orar, pues entonces voy a levantarme más temprano. Si tengo demasiadas ocupaciones y no me da lugar para congregarme, entonces tengo que mirar esas tantas ocupaciones, cuáles de ellas realmente dan gloria a Dios y están fortaleciendo mi vida y me están ayudando a caminar con Cristo. Si una de esas ocupaciones no cumplen esos requisitos, entonces empiezo a suprimirlas, porque primero es el reino de los cielos, primero es obedecer a Dios
antes que hacer cosas. Entonces ahí es donde yo empiezo a mostrar mi esfuerzo por el Señor. No perezosos. Pidámosle al Señor que nos ayude a no perder tanto tiempo, ¿verdad? Y que no hagamos tanta pereza, que seamos fervientes en espíritu, que sirvamos al Señor, que le sirvamos con gozo, con alegría. El Señor nos está invitando en esta mañana para que tengamos la seguridad de que la justicia de Dios en nosotros nos ha hecho aceptos delante de Él, no por lo que hacemos, y que lo que hacemos ahora para Él lo hacemos en gratitud, en amor, en obediencia, en respuesta a lo que ya hemos recibido del Señor, que es nuestra salvación, la gracia y el haber sido aceptados, amados por Dios. Mi amado hermano, que el Señor nos dé un fin de semana lleno de su gloria, de su presencia, y que podamos permanecer siempre anclados en su palabra. Feliz y bendecido día te deseamos tus pastores y amigos Jeremías Barba, Flor Margarita Rodríguez, y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Anclados en la palabra, anclados en la palabra.